Jueves 19 de noviembre del 2020. Hoy hice el mismo entrenamiento que el martes, es decir, el objetivo era sumar unos 80 minutos en zona 3 de intensidad, era alrededor del 90% del FTP, que en mi caso más o menos es ir a 210-220 vatios. Esos 80 minutos salen de dos bloques, ¿no? Lo que suelo hacer es, primero hago un bloque arrancando desde aviación con Javier Prado y me voy hacia La Molina y termino arriba en la cima de Cieneguilla. Aproximadamente me da unos 55 minutos y el segundo bloque simplemente bajo a Cieneguilla y subo el Serpentín, que me toma unos 25 minutos más o menos, ¿no? La semana pasada mis sensaciones fueron muy malas, ¿no? O sea, en el primer bloque ya sentía que me estaba costando más de la cuenta. Y además de eso tuve el problema que me había instalado el nuevo potenciómetro, un Vector 3 de medición dual, y me había estado fallando desde el primer día, ¿no? Entonces ese día, el martes, la medición de potencia salió mal, ¿no? Fue inexacta, imprecisa. Salieron unos valores menores a los acostumbrados, ¿no? Entonces estuve googleando sobre este potenciómetro Vector 3 y este modelo tiene un problema de diseño ya bastante conocido, ¿no? Lo que sucede es que usa dos pilas que van una encima de otra y estas pilas justo van ahí en el eje del pedal, ¿no? Entonces con el movimiento natural de la bici, los golpes, con los huecos que hay en la pista, es bastante probable que estas pilas se muevan ligeramente, pierden contacto y por lo tanto desconectan el pedal, ¿no? Entonces eso se traduce en que la potencia que se ve en la pantalla puede caerse a cero o al revés, puede haber un pico súper alto, ¿no? Por ejemplo 1000 watts cuando uno no ha hecho ese esfuerzo, ¿no? Cuando esto ocurre una y otra vez en el entrenamiento, pues simplemente los datos se distorsionan y uno ve los promedios y salen datos erróneos, pues, ¿no? Esto es como tener una balanza más o menos, ¿no? Que está descalibrada. Digamos que uno tiene una bolsa con 1 kilo de arroz, lo pone en la balanza y la balanza dice que pesa 500 gramos, por ejemplo, ¿no? O sea, la mitad. Con los potenciómetros pasa algo parecido, ¿no? La diferencia es que en el caso del peso, por ejemplo, todos tenemos una idea más o menos clara de lo que es 1 kilo, ¿no? O sea, es una referencia bastante conocida. Pero en el caso de la potencia, por ejemplo, 200 watts, ¿qué tipo de esfuerzo es, ¿no? O sea, es un poco complicado describirlo. Pero bueno, así es el tema de la potencia, ¿no? Uno cuando instala el aparato empieza a entrenar y con él va reconociendo distintos niveles de esfuerzo. Es decir, va reconociendo cómo se siente ir a 150 watts, cómo se siente ir a 200, a 300, ¿no? Y ya con la experiencia uno va notando cuando es que el aparato te da un número que no es muy realista, un dato sospechoso, ¿no? Otro tema con los potenciómetros es que no todos miden exactamente igual, ¿no? O sea, no hay un patrón que sirva como referencia para comparar y que todas las marcas se alineen a lo mismo, ¿no? O sea, no es como el peso, que uno compra distintas balanzas y digamos que todas van a medir prácticamente lo mismo, ¿no? Con una variación mínima, ¿no? En el caso de los potenciómetros las variaciones sí son un poco más amplias, ¿no? Por lo que uno puede tener un potenciómetro que para un determinado esfuerzo marca 200 watts y ese mismo esfuerzo en otro potenciómetro quizás salga 190, ¿no? O 215. O sea, este problema siempre va a haber en cuanto al tema de la potencia, ¿no? Y cómo se mide. Eso es lo que noté hoy, ¿no? Hice el mismo entrenamiento y hoy sí tuve buenas sensaciones, me sentí súper cómodo en las dos series y al final comparé los datos entre el martes y hoy jueves y efectivamente fui más rápido hoy, ¿no? Y con respecto al Vector, lo que hice fue, le mandé un mail a la gente de Garmin, le expliqué la situación, me comentaron que la solución a ese problema es simplemente cambiar las tapas de las pilas y además usar, en vez de dos pilas, una sola, ¿no? Y con eso ya se reduce la posibilidad de desconexión por esa fricción, ¿no? Entonces Garmin ya me va a enviar las tapas, pero yo me adelanté y cambié las pilas. Y con eso aparentemente se ha solucionado el problema, porque hoy día grabé todo y perfecto, no hubo ningún corte. Entonces los bloques de hoy salieron así, ¿no? El primero de aviación hasta Cieneguilla, 54 minutos, 205 watts, 2 minutos y medio más rápido que el martes. Y el Serpentín salió en 24 minutos.
213 watts, o sea, casi 2 minutos más rápido que el jueves, ¿no? O sea, de hecho, pues me sentí mucho mejor, fui más rápido, ¿no? Ahora, con el potenciómetro ya funcionando bien y midiendo, saco la conclusión que este Vector 3 me mide un poco más bajo que el otro, ¿no? Que el Vector 2S, que es el otro que tengo en la otra bici, ¿no? Entonces, nada, con este tema, bueno, ya sé que tengo dos aparatos y que en los dos tengo que ver números ligeramente distintos cuando entrene. Eso trae un problema en cuanto a la trazabilidad de la información que uno maneja, que graba de los entrenamientos, pero eso ya es un tema mucho más complejo. Ya quizás otro día pueda hablar de eso, ¿no? Pero bueno, siempre que uno entrena y todo sale bien, pues uno regresa a casa contento, ¿no? Y así fue hoy. Así que ahora a la ducha y a trabajar.